Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar esta tarde con ustedes y acompañarles en esta charla. Hoy vamos a platicar sobre dos temas centrales para la toma de decisiones, que es la argumentación y la interpretación jurídica. Veremos temas de algunos casos en su planteamiento. Y si me permiten, solamente voy a conectar mi equipo. Un segundo, por favor. Gracias. Sí, y entonces platicamos que hoy vamos a tratar el tema de argumentación e interpretación en algunos casos concretos. Y por supuesto también agradezco a todo el equipo de la Escuela Judicial que permite que tengamos este conversatorio, y mi agradecimiento profundo también para la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Pues bien, iniciamos nuestra charla. Evidentemente, para la toma de decisiones se requiere de todo un proceso de razones para poder llegar a ello. Y en este proceso de razones, pues es importante señalar que la argumentación jurídica justamente nos va a servir para reestructurar nuestro pensamiento y corregir, si acaso, algunas líneas que no son congruentes con la manera como estamos llevando a cabo todo este proceso para llegar a una conclusión derivada del mismo. Saludo con mucho afecto al maestro Alberto Sánchez, a Miguel Ángel Rubio, Jonathan Chávez, Juan Ignacio Bilbao, Isela Otero, Carlos Velázquez, Franklin Aque, Antonio Urbina. Pues muy buenas tardes, gracias por incorporarse aquí a la plataforma, y también en la medida de sus posibilidades suplicarles que enciendan sus cámaras en términos de la reglamentación de la Escuela Judicial Electoral para estos cursos. Y bueno, pues decíamos que la toma de decisiones implica transitar por varios caminos. En nuestro artículo 14 constitucional, que se establecen las características que deben de tener los actos de autoridad, señalan pues que estos deben estar debidamente fundados y motivados. Y hablar de ello pues implica también recordar un poco cuál ha sido esta tradición judicial que hemos tenido en estos dos campos.
porque digamos que hemos llevado hasta, digamos, jurisprudencias de la Suprema Corte en la cual nos señalaba a qué se refería la ausencia de los elementos que fundan o que sostienen justamente un acto de autoridad y por otra parte los argumentos que se dan para poder llegar a una conclusión, es decir, la motivación, esta última como la expresión de las razones mediante las cuales tomamos una decisión, y el segundo pues tiene que ver con los preceptos legales y constitucionales o internacionales que sustentan el actuar de las autoridades. De esta manera, bueno, la idea que se ha mantenido, me parece, hasta la presente fecha, pues es tratar de cumplir con una debida fundamentación y motivación. Sin embargo, me parece que tenemos que hacer un avance rotundo hacia un concepto diferente, claro que implican estos dos elementos, pero un concepto de mucho más avanzada y que nada más tiene que ver con el sentido común de las personas. Porque si bien argumentar implica un nivel de comunicación y esta comunicación lo que buscamos es tener empatía con la persona a la cual nos dirigimos, deja de lado esta concepción de que la argumentación sirve para convencer, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, puede haber distintos tipos de argumentos, como los argumentos emotivos, en los cuales, pues ahorita puedo yo, se me puede rodar la lágrima de Remy, ¿no? Y entonces tratar de convencerlos que todos enciendan sus cámaras, ¿no? Bueno, pues eso sería un argumento emotivo, pero no basado en razones de derecho. Y de esta manera, entonces, el concepto al cual deberíamos de avanzar debe de ser a partir del concepto de la justificación de las decisiones. Y entonces justificar una decisión, si bien es cierto que también entraña la parte medular en cuanto a la fundamentación y motivación, la justificación nos señala que tendríamos que seguir diversos caminos que nos ofrece la lectura o aplicación e interpretación de la norma para el efecto de que, bueno, pues podamos ser empáticos con la sociedad, es decir, que los tomadores de decisiones, los jueces, deben ser empáticos con esta sociedad para que entiendan y comprendan la complejidad en la toma de decisiones y no simplemente escuchar que se tomó una decisión y la ciudadanía, bajo la percepción que tenga de la justicia, podrá pensar que es buena o no es buena, o tal vez pensará que esta justicia está más bien alineada hacia el ejercicio del poder o de un estado hegemónico, pero no necesariamente tiene la posibilidad, uno, de leer la sentencia y dos, tampoco de entender las razones o dificultades que tiene un juez para tomar una decisión. Y no hay que olvidar que los jueces también son personas, los jueces no son estos superhéroes, ¿no? Básicamente que nos señalaban algunos autores como una especie de semidios, como una especie de Hércules, en el cual tenía un conjunto de virtudes por encima de cualquier ser humano que le permitían ver más allá de lo que la mirada y la percepción o concepción de las cosas puede tener cualquier persona, sino que nos habla más o menos de un camino que por el cual debería transitar la sociedad. Otros autores nos hablan, por ejemplo, de la lectura moral de la Constitución. ¿Y esto qué nos dice? Bueno, pues que las normas constitucionales, y particularmente se refiere este autor a la Constitución de Estados Unidos, las normas constitucionales tienen un conjunto de elementos, a veces indescifrables, a veces innominados, pero que sabemos que existen y que son los que les dan soporte y sustento justamente a las normas. Por ejemplo, le preguntaríamos, Juan Ignacio, me da mucho gusto saludarte. Juan Ignacio, si tienes acceso a tu micrófono. Sí. Gracias, Juan Ignacio. Oye, pues mira, preguntarte, por ejemplo, de algo que es muy básico, pero creo que nos daría
pie a tratar de estructurar un poco este conjunto de reflexiones a manera de charla de café que tengo preparadas con ustedes. Una de las o las precondiciones que deben de existir en un proceso o en un procedimiento para la toma de decisiones están vinculadas con el debido proceso legal. Entonces, conforme a este debido proceso legal, ¿cuáles serían las características o elementos que articulan esto que llamamos el debido proceso legal? ¿Cuáles serían, Juan Ignacio, en términos generales? ¿Qué necesitaríamos revisar, hacer un checklist que se da en estas precondiciones necesarias para que haya una decisión judicial y, por lo tanto, una vinculación con las personas a las que se dirige la sentencia? A ver, pues de entrada, la igualdad entre las partes. Que no haya dados cargados, digamos, de alguna manera. Es una. Dos, el derecho de audiencia que tienes, ¿no? O sea, el derecho que tú tienes para comunicar tu percepción de ese asunto a la autoridad. ¿No? Serían como esas dos básicas fundamentales. Muy bien, Juan Ignacio. Pues sí, podríamos agregar algunas otras que prevé, por ejemplo, el artículo 17, el 20 constitucional y el 8º de la Convención Americana, en el sentido que para tener acceso a la justicia y que, digamos, este acceso concluya con una sentencia, deberías tener primero la posibilidad de escuchar, ¿no? Un poco qué es lo que se te está demandando, qué asuntos están relacionados con tu persona o con tus derechos. El segundo, tener la posibilidad de crear un contradictorio, como le llaman los procesalistas, es decir, una reacción, una oposición al ejercicio de una acción, el ofrecimiento de pruebas, su desahogo y, como dice Juan Ignacio, y también una parte donde puedas alegar, no solamente en términos generales, se refiere él, no solamente objetar a los testigos, objetar pruebas, sino también defenderte, ¿no? Poner las excepciones correspondientes. Pero este artículo 8 de la Convención Americana nos habla también de que hay bases esenciales que México suscribió, que México aceptó, que es como lo más mínimo, o sea, lo más raquítico que puede haber, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la justicia y tiene que ver con la representación legal. ¿Y esto qué implica? Pues que las personas cuando están sometidas a un procedimiento punitivo, es decir, un procedimiento que deriva del derecho que tiene el Estado de castigarnos, como el derecho penal o el administrativo sancionador, requieres tener por lo menos una representación legal, es decir, en cualquier etapa deberías de tener la posibilidad, 1, de representarte tú mismo, 2, de contratar un abogado y 3, de solicitar que un defensor de oficio propuesto por el Estado y de manera gratuita pueda defenderte. Entonces veamos que estos son 3 elementos básicos mínimos que el Estado mexicano nos debe de otorgar. Ahora, una cosa es lo más básico, el modelo austero, pues, del debido proceso legal que está a nivel internacional, y otra cosa es lo que los mexicanos creemos que nos merecemos. Es decir, menos que eso, pues no está sujeto a ninguna aceptación de nuestra parte. Por el contrario, creemos que debe de existir un mayor estándar, mayores protecciones y mayores beneficios simplemente porque somos mexicanos, ¿no? Bueno, digamos, estos elementos se encuentran articulados a través del debido proceso legal. Pero cuando yo decía que hablábamos, algunos autores nos hablan, por ejemplo, de esta lectura moral de la Constitución. Entonces me obliga a preguntarte, Juan Ignacio, para ti, en términos generales, ¿qué es lo debido? Si hablamos del debido proceso legal, y lo que hemos hecho es enunciar una serie de características, ahora, ¿qué debería ser lo debido? Yo creo que eso es una pregunta muy amplia para responder y que depende de cada sistema propiamente. Pero para ti, ¿qué sería lo debido en términos generales? De primera instancia, lo debido sería que se siguiera conforme a las reglas preestablecidas.
De manera muy general. Sin embargo, a mí me parece que no todo procedimiento que se sigue conforme a las reglas debidas cumpliría con las características de debido. Entonces, ¿qué es lo debido? A mí me parece que lo debido va todavía un poco más allá en el sentido de la protección de los derechos humanos, en este sentido. Eso es. Gracias, Juan Ignacio. Miguel Ángel Menéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Para ti, ¿qué es lo debido o con qué palabras lo puedes asimilar o asemejar? Sí, para mí lo debido nada más sería lo que está, digamos, escrito, lo que, bueno, ahora sí que valga la redundancia, lo que debe ser, ¿no? Eso Lo que es debe de, lo mínimo. lo que debe de ser. ¿Y qué es lo que debe ser? Bueno, en este caso serían algunos parámetros, reglas o un conjunto, digamos, de medidas mínimas sería. Bueno, pero a mí me parece que esto de debe ser, lo que debe ser, creo que puede asemejarse o hilarse con palabras como lo correcto, justo, lo adecuado, ¿no? El deber ser, más allá de las reglas, lo que debiera de ser en términos de los derechos humanos, en términos de lo que nos merecemos. Hablamos de un mínimo de elementos, pues eso me parece que no es de los requerimos otras condiciones simplemente por ser mexicanos, nuestra historia y nuestro estado de cosas en la que nos encontramos. Por ejemplo, si Miguel Ángel, si en una manifestación de estas de yo defiendo al INE, imagínate, un policía detiene a una chica porque está repartiendo panfletos, ¿no? Y la panfletos en plena manifestación y la lleva hacia su patrulla. Pero en el camino, la misma calle, hacia a otra mujer que está vendiendo gelatinas y figuritas de manera, digamos, informal. Y lo que hace es tirarle su canasta de vendimia y también la lleva detenida. Y ya en la mera esquina encuentra a una mujer que ofrece servicios sexuales. Y también se la lleva detenida. La pregunta que tendríamos que hacernos, Miguel Ángel, es, ¿tú crees que las tres mujeres van a recibir el mismo trato por los policías o por las autoridades mexicanas? No, más bien deberían de recibir el mismo trato, pero todos sabemos que no va a ser así, sino ahí va a depender de los estigmas o valores y de una cuestión subjetiva de los servidores públicos. ¿A quién? Pero sí debería a las tres personas. Deberían de recibir el mismo trato en términos del debido proceso, pero pues no va a ser así en términos de lo subjetivo. Ajá. ¿Es? Sí, bueno, ¿no? Sí. ¿Traten por igual a las tres? Sí, y bueno, pienso que no, igual no, a lo mejor a la que ofrece servicios sexuales no la van a tratar igual a la vendedora la van a discriminar, ¿no? Por su condición social, pero en el debido proceso deberían de ser tratadas igual las tres, deberían de ser tratadas igual, ¿no? Pero ya en la práctica, en la cuestión, cuando ya son subidas a la patrulla o en el Ministerio Público, pues no las van a tratar igual, las van a estigmatizar. Claro, y gracias, Miguel Ángel. Lo que nos dice nuestro compañero Miguel Ángel es que en realidad lo que va a pasar desde su percepción es que las tres van a tener un trato diferenciado. Probablemente una peor que otra, ¿no? Y sobre todo a lo mejor a una hasta les pidan favores también sexuales, ¿no? Probablemente la persona que está vendiendo las gelatinas pues se burlen de ella, no sé.
Y la otra chica que está en la manifestación del Yo defiendo al INE, pues seguramente va a querer hablar con sus papás, probablemente, con un abogado, se va a querer defender. Y es evidente que este tipo de trato diferencial, sociales, económicas, políticas, tiene que ser social. Y ¿no? Lo que es correcto, lo justo y lo adecuado es que las tres, primero que nada, igual, y que sea un trato adecuado por ser mexicanas, por ser mujeres, pero además, no solamente por ser mujeres, sino porque habrá en las características o cualidades, pero las condiciones particulares de cada una de estas mujeres, habrá algunos elementos todavía más diferenciadores que requieren que el Estado se ponga las pilas y lo que intente hacer es llevar a cabo un conjunto de actos, de obligaciones para que el trato sea lo más igualitario posible, es decir, con las mismas posibilidades de ejercer sus derechos de defensa. Porque en el caso a lo mejor de la señora que vende sus gelatinas, es una mujer indígena y una mujer que está buscando sobrevivir con este tipo de ventas, ¿no? Bueno, pues es muy probable que a lo mejor hasta ni español hable. Entonces el Estado tendría que darle una representación legal y además de eso le tendría que dar, pues, un intérprete, por ejemplo, más o menos saber de qué se le acusa, etcétera, etcétera. Y en el caso, pues, de la persona que está ofreciendo sus servicios sexuales, bueno, pues, supongamos que incluso hasta pudiera ser un transexual o, por ejemplo, no sé, cualquier persona de cualquier género o no género, bueno, que la percepción social todavía sea más discriminatoria de la persona. Cuando hablamos de lo, estamos hablando de qué debe ser lo correcto para nosotros, no solamente los elementos más enteros que debe de tener el legal o las precondiciones para que se tomen las decisiones por parte de las autoridades. Entonces, justamente, digamos, de nuestro pensamiento en derecho, miramos hacia los derechos humanos, nos hace o tener una visión muchísimo más amplia, argumentativos, porque podemos comprender un fenómeno mucho más amplio, y más amplio porque ahorita ya estamos trabajando por una visión, y esta visión de perspectiva me permite identificar los derechos que están en juego, como la libertad de expresión, la libertad de dedicarte a la profesión que tú quieras, ¿no? Dedicarte al comercio. Nos habla de otro tipo de derechos humanos, como el de el acceso a la justicia, por ejemplo. Las normas estas relacionadas con la detención de estas personas prevé plazo máximo de detención hasta 72 horas, pues diríamos, pues de modo, pues ¿para qué? ¿No? Bueno, pues si nosotros analizamos esta situación con estos lentes que utilizábamos antes del 2011, con la reforma del artículo primero constitucional, las autoridades judiciales lo que iban a revisar es si este policía actuó conforme a derecho, sí o no. Es decir, si dentro de posibilidades de detención estaban estos supuestos, pues entonces diremos que es adecuado o que no fue adecuado. Pero cuando cambiamos de lentes y nos ponemos entonces ya no solamente analizamos si fue legal o no fue legal la detención, sino empezamos a analizar otro tipo de derechos humanos, como por ejemplo el tema de la libertad de expresión y la censura previa. Y podemos entonces entender cuándo la autoridad sí está posible para censurar a la libertad de asalto al Capitolio, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos. Bueno, pues estas
esta manera de llamar a una insurrección en contra del Estado sí permite que puedas aplicar previa y que por lo tanto limites o suspendas. Y no solamente ahora se trata si fue correcto o no correcto, sino ahora hay que analizar el documentos, la versión, digamos, de ella en cuanto a qué era lo que se estaba dando. Y luego para poder determinar si se encuentra amparado dentro de los márgenes de la libertad de expresión o dentro de las excepciones que se manejan como las... En el caso de la chica que está vendiendo sus gelatinas, pues ya empezamos naturalidad, ¿no? Empezamos a hablar del tema de género, de la edad, del lenguaje, de si son migrantes, si es desplazada. Es decir, empezamos a ver un conjunto de subderechos que están relacionados con ello y sobre todo cuando platicamos de las 72 horas de detención, si esta persona, la vendedora de las gelatinas, tuviera un bebito como los hemos visto, ¿no? Es una chica de 14 años y ya con un bebé. Bueno, pues es evidente que el Estado tendría que hacer algo respecto de la detención de la mamá y la custodia de este bebé. Y luego podríamos decir, ¿está bien 72 horas, Miguel Ángel Menéndez? No, yo pienso que no, debería de haber condiciones sobre estos casos, pero pues todos sabemos que a veces impera la impunidad y pues no hay una forma, digamos, de poner en las condiciones a las tres personas que estaba mencionando, los tres casos, ¿no? Pero obviamente va a sufrir, la señora de las gelatinas va a tener un sufrimiento mayor en este sentido para hacer, digamos, digamos, la falta que haya cometido, ¿no? Lo que se le esté imputando. Entonces, aquí nos metemos en una, bueno, yo mencioné ese rato subjetividad, ¿no? Pero, digamos, serían las condiciones de cada caso que se tendría que ver para que se tendría que llevar el debido proceso bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, la gelatina tendría, digamos, mayores desventajas frente a esto. Porque nosotros analizamos los requisitos mínimos, ¿no? El modelo austero nos habla que 70 plazo máximo. Entonces es legal, pero no es demasiado cuando hablamos de una persona que tiene que cuidar a su bebé, que tiene que alimentar al bebé, ¿no? O que el bebé está, a lo mejor tiene alguna enfermedad y necesita estar cerca a la mamá para el cuidado. Entonces, fíjate, aquí está la gran diferencia de cómo leemos la Constitución, Miguel Ángel. Legalmente es lo mínimo que te piden y está bien. Eso es lo debido en este caso concreto, es lo correcto, es lo justo, es lo de adecuado. Entonces tenemos que empezar a mirar, ¿no? Justamente que la argumentación jurídica y la interpretación desde el punto de vista de los derechos humanos nos van a llevar a un universo mucho más amplio del que antes teníamos del 2011. Mira todos los temas que ya comentamos, ¿no? De interculturalidad, de ser mamá, de ser muy jovencita, de ser inmigrante, de ser desplazada, de no hablar español, de las 72 horas que no es lo correcto ni lo adecuado. Por lo tanto, no es un debido proceso legal. De la propia terminología, de algo que es tan sencillo, la legal o judicialista nos ha llevado a entender cuáles son estos mínimos de garantías que debemos de tener cuando nos enfrentamos a un procedimiento. Y eso no es correcto, porque justamente lo debido no necesariamente es lo mínimo, lo básico. Esto significa que si le quitas uno de estos elementos, Miguel Ángel, ni siquiera llega a ser digamos, a palomear las precondiciones necesarias para que se tome una decisión judicial, ¿no? Si supongamos que México firma un tratado internacional, ¿no? Perdonándole esta aberración que voy a decir, para vender coches austeros, bueno, pues cualquier persona que esté en el territorio mexicano quiere comprar un coche austero,
Y en ese tratado internacional se establece cuáles son los elementos de la austeridad. O sea, lo más básico, Miguel Ángel, pues ya te imaginarás, pues no tiene clima, no tiene faros de halógeno, no tiene estéreo, ¿no? Conexión con el celular seguramente, ¿no? Bueno, pues ya sabes cuál es a lo que te enfrentas en términos generales con lo más austero, con lo básico, ¿no? Bueno, pues imagínate que México firmó ese tratado internacional, pero cuando tú eres mexicano y quieres comprar un coche en México, te dicen que ese vehículo, el modelo austero, no tiene llantas, no trae cinturones, no trae bolsas de aire. Entonces, oye, a ver, pero espérame, ¿cómo? Si el modelo austero que México aprobó traía esto, pues sí, pero aquí en México no te damos eso. Entonces, tristemente, hay que acudir a tribunales para que te den lo básico que México firmó, o sea, lo más raquítico, lo más esencial. Y cuando nosotros esperamos que aquí en México nos apapachen, ¿no? Si este Miguel Ángel es mi cliente, ¿no? Pues, ¿qué le voy a dar? Pues que tenga aire acondicionado, que tenga los asientos de piel, ¿no? Y una chamarra ahí con el logo y una gorra. Es decir, esperas que aquí te traten mejor que de lo que México, ¿no? Firmó entre lo más básico de lo básico, de todo lo básico. Porque quitando uno de esos elementos, ya no hablaríamos del debido proceso legal. Y resulta que esa es la tristeza para muchos mexicanos, que nos enfrentamos a las leyes y a las autoridades mexicanas, que ni siquiera quieren respetar el modelo austero de la justicia internacional. Y por eso hay personas que tienen que pasarse 17 años en prisión preventiva oficiosa, Miguel Ángel. Por eso están en el foro jurídico ahorita, pues el tema de la jueza, ¿no? De Veracruz, que si la encerraban o la encerraban, porque a veces el poder utiliza a las autoridades de manera facciosa. Digo, yo no estoy diciendo que sea inocente o culpable la señora, ¿no? Pero lo que sí es que es lo que está en la boca de todos en esta percepción. Porque se ve que las precondiciones necesarias del debido proceso, Miguel Ángel, en Veracruz, no son del todo halagüeñas, ¿no? Alentadoras. Y entonces dirías, qué raro, ¿no? O sea, Veracruz siempre se ha caracterizado por ser muy cuidadoso, muy profesional en este tipo de cosas. Es más, dudarías que el estado de Veracruz se preste a hacer una cosa de estas, ¿no? Pero desde el momento que todo el mundo sospecha, pues dice, híjole, es que probablemente no se respetan las condiciones necesarias para la toma de decisiones judiciales, sobre todo, y que tienen que ver con los temas más graves, que es la afectación a las libertades individuales de las personas. Bueno, pues ahora ya vamos entendiendo de qué va este entramado de la argumentación y de la interpretación. Es el enfoque de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque a partir del 2011, ¿no? Se creó este parteaguas. Este es un cambio generacional completamente. Y mira, Miguel, estamos hablando del 2011. Ya pasaron 12 años casi, ¿no? De la reforma constitucional y todavía vemos una gran cantidad de jueces que se niegan a aplicar la convencionalidad. Una gran cantidad de ministerios públicos que se niegan incluso a cumplir lo más básico, que es, por ejemplo, un acuerdo que concluya de manera anticipada el proceso penal, por ejemplo, ¿no? El otro día vi que subieron una circular de una fiscalía ordenándole a todos sus ministerios públicos que tenían prohibidísimo, ¿no? Concluir un proceso negociando en términos de lo que la ley les permite, como dentro de sus campos atribuciones, para concluir justamente sí, justo Antonio fue de Puebla, por lo menos así se subió en redes, en esta posibilidad, ¿no? Es decir, si el ciudadano tiene este derecho que le da la ley, bueno, pues imaginemos que desde la propia fiscalía, ¿no? El jefe de los ministerios públicos les dice que no pueden respetarle ese derecho a las personas. Esto es, nos están vendiendo un modelo pues que ni siquiera es austero, o sea, ya no sabemos ni qué tipo de modelo es, ni cómo llamarlo. ¿Por qué? Pues porque ya no trae ni volante, no trae ni asientos. Entonces, pues es un coche como de los Picapiedra, ¿no?
básicamente. Bueno, pues hablar entonces de la argumentación y la interpretación jurídicas nos lleva evidentemente a corregir el pensamiento, a enmendar el pensamiento en términos de lo que es lo correcto, lo que es lo debido, lo que es adecuado también para nosotros. Y cuando hablamos, por ejemplo, que uno de los elementos centrales o de los 3 elementos centrales sobre los cuales gira todo el sistema interamericano de derechos humanos, que están relacionados con la democracia representativa, con el respeto a los derechos humanos desde el punto de vista, digamos, desde el enfoque del respeto al Estado constitucional de derecho, de sus instituciones, y que en el centro de ello están el acceso a la justicia con jueces independientes, porque de lo contrario, pues ¿de qué te sirve libertad si el gobernador le va a ordenar al Ministerio Público y a un juez que te detengan y ahí te la pases metido 6 años en lo que dura su sexenio, ¿no? ¿De qué te sirve justamente el tener derecho a expresarte, a la libertad religiosa, al libre desarrollo de la personalidad, si vas a estar privado de tus libertades, ¿no? De tu libertad personal, y sobre todo no vas a tener acceso a la justicia? Entonces, es una de las piezas fundamentales sobre las cuales gira la construcción de los demás derechos humanos. Entonces ya tenemos democracia, tenemos el respeto a los derechos humanos desde el punto de vista de jueces independientes, acceso a la justicia, y el tercero está relacionado con la dignidad humana. Y entonces, hablar de la dignidad humana, pues ya nos implica entrar ahí a un concepto mucho más complejo de entendernos. Pero lo único que puedo yo decirles es que la dignidad humana es como el ADN del ser humano. En el momento que pierdes tu ADN, dejas de ser un ser humano y no sé en qué te conviertas. Desde el momento en que te se sometan a tortura, dejas de ser un ser humano y te tratan como una cosa. Desde el momento en que formas parte del comercio de personas, de la trata de personas, pues eres un objeto más en ese comercio. Desde el momento que hay esclavitud moderna, dejas de ser una persona. Desde el momento que te ofrecen tener una casa que tiene un baño, pues, ¿no? A 100 metros o a 10 metros de tu casa afuera, pues no es un tema de dignidad, ¿no? Si te dicen que por lo menos te van a dar una casa con cemento, ¿no? Con piso de cemento, a lo mejor esos son los requisitos mínimos, ¿no? El modelo austero de la casa, que tenga techo y que tenga piso. Pero como mexicanos nos merecemos eso. O sea, nosotros nos iríamos a vivir, tendríamos un crédito hipotecario para ese tipo de viviendas. Obvio, ¿no? Y ya sé que me van a decir, sí, pero es que hay otras personas que eso estaría muy bien que incluso lo tuvieran porque tienen piso de arena o piso de tierra o piso y techo de palmas. Y yo, bueno, pero el hecho de que tengan eso no significa que sea lo mínimo que merecen. Creo que como mexicanos merecen más, merecen exactamente lo mismo que nosotros merecemos. Y entonces hablar entonces de la dignidad humana implica tratar de entender ya muchas cosas desde el enfoque de la dignidad humana. Como por ejemplo, cuando te ofrecen un gran poder, ¿no? Y luego le preguntaba el otro día en un foro, me decía una directora de una facultad de Derecho, me decía que si yo le preguntaba que si le ofrecieran un contrato de Marvel para hacer una peli, ya saben, así de superhéroes y todo esto, ¿cuál poder escogería ella? Y me dijo algo así como la inmortalidad, ¿no? Y yo le contesté, órale, quiere ser como vampira. Y pues porque quería ella ver cómo, pues las distintas etapas ¿no? De cómo se iba moviendo la gente, lo que iba sucediendo y tal. Otros me dijeron, no, yo quiero controlar la mente, yo quiero detener el tiempo, ¿no? En fin, cada quien con el ejercicio de sus poderes. Y les comentaba, bueno, imagínate un México, un escenario caótico, un escenario de guerra, ¿no? Y así como llega el famoso Thanos con los superanillos y va a destrozar a la humanidad, bueno, pues imagínate que es un escenario así catastrófico en el que México vivía.
Ah, gracias, Antonio, pero no eran anillos. Bueno, ya era mi versión más moderna, son las famosas gemas. Y bueno, pues ahora imaginemos un México catastrófico, un México convulso, sin bancos, sin calles, un México en el cual pues se valía, digamos, como el más fuerte con su pistola y sus caballos y sus secuaces, iban y asaltaban, robaban, mataban, violaban, ¿no? Y después se convertían en gobernadores. Y de pronto, esta sociedad que padecía todo ello, imagínate que se les aparecieran los representantes de Marvel y le dijeran, te voy a conferir un poder que cambie la historia de tu país. La historia, o tu historia, la de tu familia y la de tu comunidad. Que se acabe las tiendas de raya, la esclavitud, que se acabe todo este tema. Las muertes pues por no tener acceso a servicios de salud o a medicinas. Voy a darte un poder que sea capaz de transformar tu gobierno. Y además, sin que haya muertos. Entonces dices, wow, ¿cuál de todos estos poderes que me estaba diciendo el profesor Rubén me serviría para hacer eso? La inmortalidad, ¿no? el saltar de tiempo en tiempo, controlar la mente. ¿Cuál sería ese poder? Y ese poder se llamó el voto. La eficacia del voto. Entonces ya sé que va a decir, ay, uy, sí, claro, ¿no? Claro, tu poder para cambiar. Bueno, pues imagínate que le vendes a una sociedad esta idea del verdadero poder que tiene el voto. Y cuando le dices, si de verdad lo ejerces con dignidad, ese voto, ese poder puede transformar tu historia. Pero resulta que ese gran poder, imagínate, ¿cuánto costaría tener o cuánto estarían dispuestos a dar, ¿no? Por ejercer un poder, pues el que ustedes quieran, ¿no? El de la invisibilidad, el que quieran, el de volar. ¿Cuánto darían de lo que tienen ahorita en sus habitaciones por tener un ratito ese poder? Pues seguramente muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora imagínense que ya tienen el poder ustedes. Y resulta que llego y les digo, oye, Juan Ignacio, Miguel Ángel, Clau, Antonio, ¿en cuánto me vendes tu poder? Pues así, no, hombre, pues ya se cotizó, ¿no? Porque ya está además a buen nivel, ¿no? Ya está bien aceitadito mi poder. Y yo te digo, ¿qué te parece que te doy 300 pesos por tu poder? Pues me van a enseñar a dónde está la puerta, ¿no? Más Rubén, que te vaya bonito. Oye, bueno, un tinaco, Miguel Ángel, ¿cómo ves? Te hace falta un tinaco para tu casa, ¿no? O Antonio, ¿qué te parece que ya te voy a soltar las pipas de agua que tengo retenidas a propósito para que no tengas agua? Pues así que poca madre tienes, ¿no? O sea, perdón por la expresión, pero qué poca abuela tienes. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu poder por 500 pesos y un par de bultos de cemento? Pues va a decir, no. Entonces, ¿por qué sí estamos dispuestos como sociedad a entregar el poder que representa el voto por eso? ¿Por qué? Pues porque no hay dignidad, porque durante tantos años se ha roto este concepto de la dignidad y de la democracia. Son conceptos que están bloqueados, rotos, que no entendemos como sociedad. Así que si queremos ejercer un verdadero poder, tenemos que empezar por revalorar el poder, revalorar en qué escenario se ejerce ese poder, ¿no? En el poder de qué? De la democracia, no en el poder de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ahora yo me siento que formo parte de un movimiento y tengo que ir a rajatabla con él, a pesar de que me demuestren que las cosas están mal. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy tomando en consideración la fuerza que yo tengo. O porque digo, sí, acéptale los 500 pesos y al final cambia tú por el que quieras. Eso está mal. Está mal que el INE nos diga que es una institución para que tu voto cuente y se cuente bien. Dice, perdón, para eso no está el INE. Para eso se requieren precondiciones necesarias para que eso se dé. ¿Esto qué significa?
significa que yo debo de tener los dientes muy afilados cada vez que alguien quiere romper o quebrar la dignidad de las personas a cambio de una promesa de un programa social. Eso sería inconcebible. Sería como, o sea, como, no sé, esto es como cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, no podías ni acercarte a nadie, o sea, no puedes porque esto es algo que es enfermizo, es viral, es contagioso y es canceroso. Entonces, lo que necesitamos como comunidad es tratar de reflexionar qué es lo que está de fondo cuando hablamos de la democracia. Y la democracia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de todas las definiciones conceptuales que ustedes quieran, la democracia tiene que ver con algo que se llama vivir en un conjunto de libertades. Por eso, fíjense bien, dentro de los fundamentos del derecho, es decir, de fundar y motivar una decisión, aunque ya vimos que ahora hay que hablar de la justificación, que implica recorrer los distintos caminos que me llevan a tomar una decisión y ser empático con la sociedad para decirles, mira, se me presentaron 4 dificultades y escogí esta porque creo que es la mejor. Los jueces que hacen ahora simplemente justifican una decisión, es decir, justifican o tratan de justificar o explicar por qué tomaron el camino número 3, como si fuera el único, pero no nos dicen que había 4 caminos diferentes y que valoraron las condiciones de cada uno de ellos y nos entregan razones del por qué esta es la mejor opción y sobre ella se toman las decisiones. Y entonces decía yo, fíjense bien, que dentro de este concepto de fundar y motivar debidamente o justificadamente, se encuentra uno de los protocolos más interesantes, digamos, que he visto a últimos días o a últimas fechas, que es el Protocolo de Santiago. Este Protocolo de Santiago, este tratado internacional que México suscribió, está relacionado con la tortura y con la trata de personas. Y aquí es algo bien interesante porque ya hemos dicho que cuando analizo la violación a un derecho humano, no solamente lo analizo desde los obstáculos que tengo para ejercer el derecho, sino lo analizo además desde la falta de cumplimiento del Estado de estos tratados internacionales, ¿no? Es decir, oye, a ver, el carro austero que compraste, Rubén, ¿cómo? Pues es que no lo puedo manejar muy bien porque tiene problemas, se para cada rato, ¿no? Es decir, hay una serie de obstáculos para que yo ejerza el derecho. Pero la Corte dice, no basta con tu análisis. Lo que necesitas es ver si el Estado cumplió con su parte. Y dices, a ver, espérame, oye, es que el Estado dijo que iba a tener llantas, y no, pues claro, ¿cómo vas a ejercer un derecho si el Estado no cumple con su parte? Si no te da el volante, si no te da los asientos, entonces lo que está haciendo el Estado es incapacitarte, ¿no? Es el principal violentador de tus derechos para que no los puedas ejercer. Y este Protocolo de Santiago, insisto, que trata sobre la tortura y la trata de personas, dice algo más o menos así, en el sentido de que los países o los gobiernos renuncian al fuero interno, a sus leyes y a sus autoridades nacionales o locales para poder resolver los casos que están relacionados con estos 2 temas, entre otros que maneja el tratado, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que, por ejemplo, si hay un comercio de niños de Guatemala, por ejemplo, porque los ponen a pedir caridad aquí en los puentes o en el periférico, donde ustedes ya saben que luego se colocan ahí los chiquitos pidiendo limosna, caridad. Pero resulta que están relacionados con un negocio, ¿no? Con la trata de personas. México no podría oponer, como excepción al conocimiento de esto,
que ya lo están viendo sus fiscales, que ya lo está resolviendo su Suprema Corte. No lo puede oponer México como excepción. Digo, está bien que se lleven a cabo acá, pero si a nivel internacional se quieren investigar, se pueden investigar porque México renunció justamente a presentar como excepción estas, ¿cómo se llama? Su soberanía interna, porque reconoce que estos temas son de competencia y de gran dolor internacional. ¿En qué sentido? Bueno, pues significa que cualquier autoridad internacional o cualquier autoridad o gobierno de los que forma parte de la Organización de Estados Americanos puede denunciar a México, ¿no? Porque no está haciendo bien el trabajo relacionado con la investigación para dar con los principales malhechores que están relacionados con estos dos crímenes, por ejemplo. Y entonces se podría llevar a cabo una investigación paralela y México tendría que acatar estas decisiones internacionales, incluyendo los resultados de la investigación, por ejemplo. Es que, ¿qué tal si el gobernador de tal estado de la frontera está relacionado con el tráfico de personas, pero está paralizada su investigación? ¿En dónde? Con el Ministerio Público y con sus jueces, o porque forma parte del grupo del poder y desde el mismo poder le detienen el asuntito, ¿eh? Esto evidentemente con este tratado de Santiago no puede oponer México ninguna excepción y entonces a nivel internacional se harían las investigaciones y se tomarían las determinaciones sin que México pueda decir, es que ya está en la corte y no, o sea, nos vale. Bueno, pues esto decía yo que es bien interesante porque la Corte Interamericana en otro asunto tiene ocasión para volver a analizar el artículo 23 que habla de la democracia representativa, que ya dijimos que es lo que articula dos temas fundamentales, las características o principios del voto y que ese voto te va a llevar a una finalidad. La finalidad es la renovación del poder público. Y esta finalidad, ¿cómo vas a transitar a ella? A través de un proceso electoral. Con lo cual ya nos queda muy claro que los procesos electorales solamente es una pequeña partecita del todo. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que hay elementos mínimos, básicos, ¿no? Austeros de las características que debe de tener la democracia representativa en un país. No solamente los elementos internos, sino los elementos accidentales o colaterales. Son precondiciones necesarias para que lo demás se pueda dar. Ahora bien, de esta manera lo que hay que llamar la atención es que la Corte Interamericana realiza una reinterpretación de este artículo 23 a la luz, ¿no?, de los principios inspiradores del Tratado de Santiago, en el sentido de decir, oye, ¿qué acaso esto de ser torturado no significa que rompe toda tu estructura de libertades? Sí, claro, y la dignidad humana, claro, ok. Oye, esto de la trata de personas no rompe con la dignidad de las personas, con su esencia y con todas sus libertades. Pues, obviamente sí, porque estás hasta casi no secuestrado, pero te tienen como peor que esclavo, ¿no? Y esclavo sexual además, o a lo mejor para quitarte órganos, por ejemplo. Y esto no tiene que ver con los tres bloques sobre los cuales se sostiene el sistema interamericano de derechos humanos: dignidad, democracia y el respeto por los derechos humanos a través de el acceso a la justicia con jueces independientes. Sí. Pues es que estas tres piezas no son independientes, son piezas que interactúan entre ellas. Con lo cual, en esta reinterpretación de la Corte, dice, oye, ¿y por qué no consideramos que también cuando tú afectas la democracia representativa, cuando un país la afecta, podemos conocerla nosotros a nivel internacional?
Y entonces México dijo, a ver, barajéme la carta otra vez porque como que no entendí la jugada. Yo estoy firmando por el tema de la tortura y la trata de personas. ¿Y ahora por qué lo metes aquí en la democracia? Precisamente porque son los tres ejes sobre los cuales se construye este conjunto de libertades. Y este conjunto de libertades, que es la democracia representativa, el estilo de vida al cual todos aspiramos a tener o soñamos de manera legítima que podemos llegar a tener, pues también forma parte de la dignidad y del respeto de los derechos humanos. Así que fíjense bien, los países integrantes de la OEA también renuncian a oponer como excepciones a una investigación internacional el fuero interno, sus leyes internas, su INE, su OPLE, su sala superior y su Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, a ver, ¿cómo está este tema? Porque ya esto está medio interesante. Recuerden lo que dijimos, el proceso electoral solamente es una partecita mediante la cual el voto termina transfiriendo poder para que una persona llegue a ejercer un cargo de elección popular, pero sobre todo a la renovación del poder público. ¿Ok? Entonces, lo que debería yo entender es que hay cosas o hay temas que a la Corte Interamericana ni le interesa ni se va a meter a resolver del proceso electoral mexicano. Como cuál, por ejemplo, si hay candidatos independientes o no, si hay muchos o pocos medios de impugnación, si hay salas regionales, salas especializadas. Tampoco le interesa saber si tienes un tribunal y una autoridad administrativa electoral, sino que deberías de tener una autoridad que organiza los procesos y alguien que resuelva los temas de conflicto, que podría ser, pues tal vez a esa misma autoridad. Claro que ya hay un conflicto de interés porque es juez y parte, ¿no? Lo óptimo, lo debido, volvemos a ese tema, Juan Ignacio, lo debido es que no sea juez y parte el INE, ¿no? Que sea alguien más, como en el caso del procedimiento especial sancionador, que sea el tribunal ya el que resuelva el caso, mientras la investigación la realizó otra autoridad. Entonces, no le va a interesar si queremos tener muchos o pocos partidos, si subimos el umbral o lo bajamos para mantener el registro, si cambiamos los diputados de mayoría solo por los de representación proporcional. Y esos son temas que solamente le competen al Estado mexicano y a su sociedad. Pero, ¿qué es lo que sí le compete a nivel internacional? ¿No? Bueno, pues a nivel internacional lo que le competerá es determinar si hay violación a estos principios básicos del voto, como la compra del voto. ¿Esto qué quiere decir, profesor Rubén? Que si se demuestra o si hay una investigación de compra del voto, ¿esto afecta a la democracia? Sí, afecta a la democracia. Oiga, pero a lo mejor no tengo tantas pruebas para anular una elección. No importa, porque a nivel local o a nivel nacional, nosotros tenemos nuestras propias reglas para determinar si el proceso electoral se anula o no se anula. Es decir, pareciera que la sanción viene a ser medio y fin al mismo tiempo. Y estamos mal. El proceso electoral solamente es un medio para alcanzar otras finalidades. Por lo tanto, la democracia sí es finalidad. Y entonces significa que yo pongo todos los huevos en la canasta para ver si anulo la parte de o si afecta la parte intermedia, la parte de los medios. Pero si no tengo todos los elementos para demostrar que debo de anular ese proceso electoral o esos resultados electorales, bueno, eso es algo que pasa aquí en lo local. Pero a nivel internacional, todos estamos viendo que se está afectando la democracia. Lo voy a poner, por ejemplo, en otros términos. Hace ya muchos años, siendo yo magistrado en la Sala Regional Monterrey, me habían comentado algunos diputados, candidatos a diputados, perdón, que habían, bueno, no me comentaron, salió en prensa,
que el crimen organizado les había secuestrado a hijos y sobrinos de todos los candidatos de un partido político, con la condición, ya los iban a soltar, pues de que le bajaran completamente a su campaña, ¿no? Que ya no hicieran campaña, que no pidieran voto prácticamente y que perdieran las elecciones. Y efectivamente eso sucedió. Perdieron las elecciones y resulta que, bueno, ya soltaron a los familiares. ¿Había elementos para comprobar esto en un expediente? Pues ya sabes, te dicen denuncias y los mato. Pues no había elementos. Y como no había todos los elementos, no podías anular la elección. Y la pregunta es, ¿y eso no afectó la democracia? Tan es así que en las próximas elecciones, pues ya se había corrido este rumor, ¿no? De que, híjole, abusado, si te pones bravo en tu campaña electoral y si empiezas a denunciar cosas, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ahora van a secuestrar a tu esposa o a tus hijos, ya no a los sobrinos, ¿no? Y entonces pasó un buen tiempo para que nuevamente las personas se animaran a ser candidatos, por ejemplo, de oposición. Veamos cómo un caso afecta a un proceso electoral o a sus resultados porque no tenemos los elementos para probarlo. Pero eso no significa que no esté dañando la democracia. La diferencia que nos enseña la Corte Interamericana entre uno y otro caso es que en el caso de las nulidades electorales, por ejemplo, el estándar probatorio que utilizamos es muy alto, porque requiero primero, como en cualquier materia de derecho punitivo, como la penal o la administrativa sancionadora, requiero que la conducta esté prevista en la ley, al igual que la sanción. Ya una vez que acredito ese elemento, en el plazo de 4 días, donde debo de ofrecer en ese mismo término las pruebas para su desahogo, y tengo que construir una demanda muy buena además para que me lleve a transitar por toda la cadena impugnativa. Tengo que demostrar que la violación a los valores y principios democráticos fue grave. Esto no significa que las violaciones sean leves, medianas o graves. Esto me recuerda como el semáforo de la ceniza del volcán Popocatépetl. ¿Se acuerdan que había 3 colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Y nos quedamos en el amarillo fase 3, es decir, que todavía en cada color hay 3 subfases. Y cuando nos dice la ley que debe de ser demostrar la gravedad, ¿no? Que la violación debe ser grave a estos valores y principios democráticos, tenemos que pensar que puede ser grave mínima, grave media o grave gravísima, grave nivel 3, rojo nivel 3. Si logramos demostrarlo todavía con pruebas, esto en el expediente, nos enfrentamos a un último reto, que es el elemento determinante, que consiste en tomar los principales elementos o factores de un proceso electoral y de sus resultados, meterlos a un laboratorio y ya con unas pinzas y con toda la vestimenta adecuada, extraer una célula cancerosa. Y esta célula nos va a demostrar si la quitamos, los resultados electorales hubieran sido diferentes, o el desarrollo del proceso electoral hubiera sido diferente. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que tengo que atribuirle a esa célula cancerosa, o bien tengo que populares, circunstancias que afectaron el proceso electoral. Si logro demostrar esto, entonces ya puedo pasar a determinar tal vez ya la nulidad de una elección o de la nulidad de una votación. Y el estándar que necesito es un estándar alto, un estándar probatorio alto, donde casi no tenga yo más que el mínimo error, ¿no? En mi convicción de ser humano de que así pasaron las cosas y que debe de anularse la elección. Sin embargo, cuando yo miro hacia otro puerto, que es el que me ordena el artículo 1 constitucional, entonces, ¿hacia dónde? Los derechos humanos, que es la democracia representativa. Estándar probatorio flexible,
ya no tan alto como le exigen el sistema de nulidades, si se violó o no la democracia. Ya no estoy pensando ahorita si debo de anular o no. Ya no estoy pensando en si debo de multar o de castigar. Eso lo haré como vía de consecuencia. Lo que debo determinar, o mi argumentación y mi interpretación del artículo primero constitucional en relación con el 41 y el 23 de la Convención, me dicen que tengo que mirar hacia los derechos humanos y que lo que tengo que ver es que si los actos que se sucedieron durante el desarrollo del proceso electoral y en la jornada con los principios del hicieron que hubiera la poder público. Elecciones, pero además de que hubo elecciones, ya ocupó el poder, ¿no? Pues no, fíjense que no necesariamente es eso, porque esto nos demuestra en el caso de Bolivia, las elecciones de 2019, que el candidato oficialista Evo Morales se había presentado a las elecciones y había otros candidatos de oposición. Y las boletas, las actas electorales, su INE de Bolivia, que al mismo tiempo determinaron que el ganador era Evo Morales. Es decir, el voto contó, se contó bien. ¿Qué más? Pues que libertad de expresión. Y salió y votó por Evo Morales. La pregunta es ¿por qué Evo Morales no terminó sentado en la silla presidencial? ¿O alguien sabe por qué? Abrimos el micrófono a ver quién quiere participar. Espero que no se han ido ya por cóctel de Menéndez. Tú y yo aquí platicando, ¿no? Y todo el mundo se fue a almorzar. Que me hace que conectaron y se fueron, Miguel Ángel, ya se fueron por la michelada y el cóctel de camarones. ¿No? Bueno, pues te platicaré entonces a ti nada más, Miguel Ángel. Te platicaré que la razón por la que Evo no terminó sentado en la silla presidencial, este tratado ¿te acuerdas que platicé? México, igual que Bolivia, que era del conocimiento internacional y no solamente como doméstico, como el caso de o el caso de la trata de blancas. Entonces la Corte la OEA en este caso no consideró, por ejemplo, cuáles eran los requisitos que se daban en y no. Lo que le interesaba saber, por ejemplo, es si hubo violación a la secrecía del voto, si el voto era auténtico. La información que normalmente sale en una casilla, sale en una cajita que se mete a una camioneta que transporta otras más cajas de paquetes electorales por una carretera, a lo mejor está cargando gasolina a las 3 de la mañana en medio de las sombras, se aproxima otra pequeña camioneta y empiezan a trasladar los paquetes de un lado a otro. La manera de demostrar que hay una ruptura en la cadena de custodia, pues es a través de pruebas técnicas, videos, fotografías, ¿no? Básicamente. Ahora la pregunta es que cambiamos estas vías físicas, Miguel Ángel, vías. ¿Por qué? Porque ya cada vez usamos más la urna electrónica, porque nos movemos hacia el voto electrónico, hacia la democracia digital. Resulta que estas vías, carreteras físicas, si no son carreteras digitales, en las que los paquetes electorales o la información electoral no se hospeda digamos, se hospeda en una nube, ¿no? Como le llaman, no en una camioneta.
y tampoco va por una carretera física, sino por servidores, ¿no? Digitales, por donde camina o se lleva toda la información hasta que llega al programa de resultados preliminares o de resultados oficiales. Entonces, qué interesante es pensar que ahora, Miguel Ángel, ¿cuáles crees que van a ser las pruebas necesarias para acreditar que se rompió la cadena de esos paquetes electorales o de esa información? Si antes necesitabas fotografías y videos, ¿ahora qué vas a necesitar? Gracias, Franklin, por aclararlo. Gracias. No entendí la pregunta, profesor. Estaba poniendo atención, pero no entendí. Es que se me corta de repente el audio. Gracias. Ahorita regreso contigo, Miguel Ángel. Heraldio, por favor. Gracias. En este caso, yo creo que lo que se necesita precisamente como prueba, pues ya serían elementos, perdón por la expresión, en donde se compruebe que se cayó el sistema. Es decir, en donde hubo una ruptura, en donde entró una información por un lado y salió otra información por el otro lado, ¿no? O sea, ahí es en donde ya no hay consistencia. Pero para ello, efectivamente, sí todavía debemos de tener las pruebas, ya pudiera ser de, no sé, documental, el corte que me da una urna electrónica, su acta de jornada, a lo mejor de resultados, que me da la urna electrónica, que no pueda coincidir con el resultado que ya se está dando en el lado en donde llega, en la parte de la inscripción donde llega esa información, en donde ya no es coherente, ya al mismo tiempo ya no es la misma, ¿no? A lo mejor las pruebas sí, efectivamente, son cómo compruebo que se cayó el sistema, en qué parte estuvo, en donde yo ingresé una información, pero ya se mostró otra por la otra parte, ¿no? Gracias. Justo. Gracias, Heraldo. Pues sí, esa es una forma de demostrar, pero también necesitaríamos como expertos en informática, ¿no? Evidentemente. Y esos expertos tienen que emitir un dictamen. Y ese dictamen, en términos de leyes procesales, se llama una prueba pericial, ¿no? Entonces tendrían que ofrecerse una prueba pericial, pero hay que recordar que en el caso mexicano, el sistema de nulidades viene desde antes del 2011 y no se ha transformado, con lo cual tenemos que tener las pruebas periciales de esto dentro de los 4 días, Heraldo. O sea, ¿qué informático te va a decir? Sí, ahorita, en 4 días le tengo la información, ahorita. Y que además el INE o cualquier autoridad te diga, sí, claro, Heraldo, tráete a tus expertos, abran, despanzurren el sistema, ¿no? O sea, claro que no lo van a permitir. Y entonces no vamos a tener acceso a la prueba, Heraldo. Y como no tenemos acceso a la prueba, ¿sabes qué va a pasar con nuestra demanda? Se va a caer. Porque esa es la visión previa al 2011. Pero si ahora nos enfocamos hacia el artículo primero y decimos, oye, es que aunque yo no tenga las pruebas así tope, ¿no? Con un estándar probatorio altísimo, como si fuera yo a imponer la máxima sanción, necesito todos los elementos. La Corte nos dice, es que no estás poniendo sanciones, Heraldo. Lo que tienes que darte cuenta es que, imagínate que tienes ya que hablamos que la democracia es un derecho humano, vamos a personificarlo, vamos a ponerlo como si fuera una botarga del doctor Simi, ¿no? Entonces, bueno, así de simpático, gordito, bailador, es la democracia representativa y la atropellan, Heraldo. ¿Qué hacemos? ¿Corremos a perseguir al que la atropelló o llevamos a la democracia al hospital? Pues hay que llevarla al hospital de entrada, porque si no se nos muere en el camino. La llevamos al hospital. Le preguntamos a un grupo de expertos que nos diga cuál es el daño que sufrió, que evalúen el daño y a partir de ese dictamen, que nos den un segundo dictamen que nos diga qué necesitamos hacer para que se recupere la democracia. Y en esa forma de recuperar la democracia, yo no quiero que salga esta persona
con un respirador, ¿no? Que sus pulmones estén respirando artificialmente. O sea, yo lo quiero fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que tengo que hacer desde el Estado es para fortalecer la democracia, no para fortalecer de manera indebida a los partidos o a los candidatos, o al gobierno que están, o al partido que está en el gobierno, porque eso no es la democracia. Entonces necesito que las leyes electorales, en toda su estructura, sean de tal manera que lo que hagan es beneficiar a la democracia y no al partido que está en el poder, y no que se les dé más dinero por dar dinero, y que si tienen que pagar multas, que paguen poquito. O sea, eso no, que si se le queda un remanente de lo que no ejercieron, no se lo quieran quedar, lo tienen que devolver, que no quieran defraudar la ley, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ir enfocado hacia la mejora, la fortaleza de la democracia representativa. Y entonces, una vez que ya tengo la evaluación del daño, la reparación integral del daño, tengo que garantizar de qué manera no van a volver a atropellar a la democracia. Y entonces, si en esas, digamos, en esta manera de, en lugar de antibióticos o en lugar de una cirugía, se encuentra multa al partido, pues está bien, pero hay una razón de por qué sirve la multa para mejorar la democracia. O, por ejemplo, si me dicen anula una elección, será porque de esa manera se va a beneficiar la democracia. Es decir, la nulidad ya dejó de ser un fin en sí mismo. La nulidad de las elecciones es un medio para fortalecer la democracia, si es que así se juzga por ese grupo de expertos. Porque tal vez pudiera ser que sea de mayor valía una amonestación a un partido, Heraldo, donde se le diga, donde vuelvas a hacer esto, te suspendo y no vuelves a participar en el siguiente proceso electoral federal. Y entonces tú sabrás si te haces del gracioso, ¿no? Como dicen, ¿no? Como decía mi abuela, a ver si te haces el gracioso, ¿no? Y tratas de cometer una infracción, porque corres el riesgo, ¿no? De que, pues, a lo mejor ya no haya lana, de que los partidos que están interesados en que tú colabores con ellos, pues a lo mejor ya no, a lo mejor se va de bruces y perdemos. ¿Por qué? Porque está haciendo cosas indebidas. Y entonces empezamos a hacer cosas diferentes para tratar de tener resultados diferentes. Sí, era Eladio, por favor. Sí, gracias. Coincido completamente y me parece que usted lo ha expuesto muy claro. Pero también creo que de alguna manera, por ejemplo, en el caso mexicano, en nuestro derecho electoral se ha construido y nuestras leyes electorales se han construido y se han edificado con base en la desconfianza. Ajá. Por lo tanto, tiene que ser hecha a pie juntillas, ¿no? O sea, con mucho detalle. Pero también hemos ido evolucionando y creciendo a tal grado de que ya tuvimos ahora en el Estado de México la urna electrónica, por primera vez que ya se utilizaba en Coahuila, y también tuvimos el voto electrónico, ¿no? Ya para los migrantes que están en Estados Unidos que por primera vez pudieran enviar su voto. O sea, estamos dando paso a paso y que estuvieron estos procesos muy bien vigilados. Creo que de igual manera, así como usted lo menciona, que vamos teniendo procedimientos para que crezca la democracia, también cuando se va actualizando en estos términos, las leyes se tienen que actualizar, así como bien lo dice. ¿Cómo voy yo a probar que en este momento tuve un delito electoral si no puedo tener las pruebas porque la ley no está actualizada con los procedimientos que se están llevando en la actualidad? Entonces yo creo que estamos creciendo democráticamente y avanzando muy sanamente, más que otros países, desde luego, ¿no? Pero todavía nos queda mucho por seguir construyendo e ir a la vanguardia para seguir creciendo democráticamente y que este ápice
de desconfianza que queda todavía más en las generaciones mayores, o sea, pueda crecer la confianza de que las instituciones sí responden y que hay gobernanza electoral en el país. Esa sería mi participación. Gracias. Gracias, Eladio. Pues mira, para ir concluyendo ya esta charla, te diría que la razón por la que Evo Morales no terminó sentado en la silla presidencial fue por la que un grupo de expertos internacionales de la OEA revisaron los servidores de la autoridad electoral y resultó que estos expertos encontraron un tercer servidor que no estaba dado de alta, que no tenía en la maqueta o en el acuerdo de la construcción de todo el sistema. Calladito. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron, a lo largo de varias semanas, encontraron que había personas que sí pudieron acceder a los otros dos servidores. Es decir, desde el tercer servidor se podía modificar los resultados electorales, subir y bajar actas. ¿Cuántas? No lo saben, porque evidentemente quien se oculta en una capucha y en medio de la noche, dicen el ejército, el gobierno, lo que sea, no deja huella de eso. Si esto fuera dentro de nuestro sistema electoral mexicano, Eladio, uno, no te da tiempo en 4 días de hacer esto. 2, el INE no te abre su estructura, ¿no? 3, no tienes tiempo para que en 4 días también hagas una demanda. Pero además, la ley de medios prohíbe que presentes las pruebas periciales cuando se trata de los resultados electorales. Ahora lo que yo te diría es, a lo mejor no anulo el proceso, pero no estoy matando la democracia permitiendo que desde la oscuridad y en medio de la noche unos hackers se metan y alteren los resultados electorales. Por supuesto que sí. Y ya digamos, la parte complementaria que tú señalabas, se pudieron cotejar algunas actas con los resultados y evidentemente estaban falseadas. ¿Cuántas? Pues no eran así como para decir hay que anular toda una elección. El sistema de Bolivia evidentemente dijo, o sea, son irregularidades menores, es más, ni siquiera entró a este tema. El asunto es que en este convenio de la OEA con el gobierno de Bolivia, derivado de la reinterpretación del 23 de la Convención a la luz del Tratado de la Tortura y de la Trata de Personas, Bolivia renunció a que estos daños que se le provocan a la democracia no fueran a ser conocidos o oponer que fueron ya conocidos por parte de sus autoridades. Y entonces, ese acuerdo era vinculante. Así que por eso Evo Morales no terminó sentado en la silla presidencial y terminó refugiado en México, en Cuba y Argentina. ¿Esto qué significa? ¿Que solo es Bolivia? No, también es México, también es Argentina, también es Brasil. ¿Cuándo qué? Cuando dañamos la democracia. No necesariamente lo que pasa en el proceso electoral, porque puede estar un poco amañado. Ahora, valga por ejemplo la pena recordar que lo que está en la percepción ciudadana es que lo que estamos viendo en este momento de actos de publicidad de algunos personajes políticos son actos de una precampaña muy anticipada de la elección presidencial, ¿no? Bueno, la pregunta que yo les invito a formular es, si bien puede ser tal vez contrario a la ley, Eladio, por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué tenemos esta ley? Y entonces, lo que tenemos que analizar es cómo hemos construido nuestro andamiaje legal hasta esta fecha, no con las últimas reformas solamente, pero el andamiaje legal en realidad ha fortalecido la democracia o lo que ha hecho es que el que está en el poder amarre el poder, que le dé oportunidad a algunos partidos políticos, digo, algunas organizaciones para hacer partidos, siempre y cuando seas mi satélite. Gobernadores que entraron de un partido, ¿no? Como candidatos de un partido, empezaron a crear sus partidos políticos locales
por ejemplo. Apenas acusaban a Osorio Chong, ¿no? De que tenía su propio partido lo local y que no necesariamente iba afiliado con el PRI. Esto es, cuando empezamos a analizar que la mayor parte de las reformas electorales que hemos tenido, digamos, claro, ha sido para organizar procesos, pero podemos encontrar, como en el buqué del vino, ¿no? Notas distintivas al olfato de que lo que se buscaba era, por ejemplo, mantener el control del Congreso, ¿con qué? Con la cláusula de gobernabilidad. Dices, híjole. Oye, ¿y esto de 8 puntos arriba y 8 puntos abajo de sobre y subrepresentación? Bueno, pues por la distorsión y tolerancia y lo que quieras. Pero ¿por qué no lo bajamos? Pues porque esto implica que le voy a dar más a quien más puede tener, que es evidentemente quien más votos tiene. Oye, y el tema del financiamiento, el próximo año se van a repartir más de 10,000 millones de pesos, tanto para los gastos ordinarios como para los de campaña. Oye, ¿realmente debemos de mantener nosotros a los partidos? Me dicen, sí, claro, porque si no los mantenemos nosotros, va a entrar dinero del narcotráfico. Dice, o sea, hoy no entra dinero del narcotráfico. Hoy no entra dinero ilícito, de fuentes ilícitas. Hoy no entra dinero sucio en las campañas electorales. No han utilizado los partidos financiamientos paralelos y al sindicato de Pemex, ni el Amigos de Fox, ni los fideicomisos de Morena, ni las tarjetas del Verde. O sea, digamos, las cosas, o sea, no es porque la ley, simplemente es porque no hemos tenido los candados suficientes para evitar que eso se siga dando. ¿Por qué? Pues porque nos volteamos a ver, miramos solamente una partecita de la democracia, que es el proceso. Y si en las reglas que nos damos están dadas como para que no puedas anular, porque ¿quién en 4 días puede presentar una demanda para anular una elección? ¿Quién en 4 días puede tener todas las pruebas de todo un estado para anular una elección? Y además tienes que tener estándares, brincar los estándares altísimos que te establecen. Es decir, está construido para que no llegues a ese punto. Por ejemplo, la cláusula de la eterna vida de los partidos políticos que tuvimos en una época a través de los convenios de coalición y que pretendían que estuvieran todavía en esta última reforma. Y entonces empezamos a ver, Eladio, es que nos dice la Corte, ¿qué significa esta finalidad de permitir la renovación del poder público? Pues esto, que se oxigene el poder público, que porque si te mantienes en el poder, dañas a la democracia. Pues es un gen, ¿no? Canceroso que hace metástasis. Mientras más tiempo dures en el poder, te hace metástasis y matas la democracia. Quieras o no, seas tan, digamos, hay quien dice, no, es que es bien maquiavélico este cuate, quiso dominar. No, simplemente el transcurso del tiempo y la falta de diques institucionales de contención del poder y la falta de responsabilidad, por no decirle otras cosas, de quienes han sido diputados y jueces, pues nos ha llevado justamente a esto, a que todos somos juez y parte de la construcción del tipo de democracia tan débil que tenemos. Entonces la Corte nos dice, la organización que no encontró representatividad en los partidos tradicionales y después forma partido y después es oposición y después gana las elecciones, debería de ser el primer comprometido a dejar abiertos los canales para que otros como él también puedan llegar a ocupar el gobierno. Es decir, debería ser un partido democrático, ¿no? Un gobierno democrático en el sentido de permitir que otros más puedan llegar como tú estás llegando. Pero si lo que nos demuestra el que llega es que luego con sus reformas electorales lo que busca es amasar el poder, cerrar la oportunidad para que otros lleguen, significa entonces que está dañando la democracia representativa. Esto entonces en una construcción argumentativa de un estudio de si vulneras o no un derecho humano,
forzosamente debe de pasar por el análisis del contexto legislativo, Eladio. Es decir, ¿cuál ha sido la precondición legal que hemos tenido hasta este punto para decir si realmente tenemos una legislación o una evolución legislativa que haya fortalecido la democracia? O tenemos algunas muestras que nos dicen lo contrario, que lo que se ha buscado es que el poderoso llega y trata de amasar y trata de amarrar para que nadie más, para que no pueda compartir el poder con otros. Entonces, la construcción argumentativa, digo, para eso nos sirve la argumentación, para corregir nuestro pensamiento, para entender de una manera mucho más amplia, más compleja, como si fuera el proceso electoral solamente es una pieza de un gran rompecabezas. Pero hemos tenido la mente puesta o la visión puesta solo en esa pieza. Y estamos dejando de ver todo el hermoso paisaje que podríamos haber tenido hasta esta fecha de cara hacia un fortalecimiento de democracia. En las elecciones presidenciales francesas, ¿no?, que tuve oportunidad de estar por allá, las boletas electorales, Eladio, están hechas a través de papel reciclado. Tienen 0 candados de seguridad. Nosotros en nuestra boleta creo que ya tenemos 23 candados de seguridad. Y tú decías bien, es por la incertidumbre que hemos tenido. Es que, fíjate que no solamente ahora la ficha del proceso electoral se acomoda con otra pieza, que son precondiciones necesarias para que los franceses lleguen a ese punto. Es decir, ¿por qué no voy a confiar en una papeleta, en un papel cruzado? ¿Cómo por qué no? Porque las precondiciones se dan para llegar a ese punto. Nosotros, ¿qué precondiciones tenemos para poder decir, no, hombre, es que quítale un candado de seguridad ahorita a la boleta y no, hombre, te meten gol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que hemos construido ha sido esto. Porque además no tenemos otros conjuntos de elementos que son relevantes para fortalecer la democracia, como la transparencia, la rendición de cuentas, como la verdadera fiscalización, no la que tenemos ahora, la fiscalización electoral con el cruce de información con el sistema bancario, hacendario, fiduciario, donde realmente encuentras dónde están el teje-maneje de las lanas, donde realmente el INE tenga la capacidad de fiscalizar todas las actividades electorales y no nada más diga, es de buena fe. Si el partido me dice que gastó 3,000 pesos en contratar al Bronco, al Grupo Bronco, le creo. Y si no, pues que alguien presente la queja, ¿no? Y las pruebas además del contrato, que eso no cobra el Grupo Bronco. Pues no podemos llegar a esos extremos. Otro de los temas de precondiciones es tener una prensa crítica del gobierno. Y resulta que en México dedicarte al periodismo es una de las actividades de mayor peligro del mundo. Entonces, si le sumas a lo de los periodistas, los defensores de derechos humanos, si le sumas la percepción que tiene el ciudadano de corrupción de la justicia en México, si le sumas que no tenemos un sistema de transparencia y rendición de cuentas, si le sumas que no tenemos un sistema anticorrupción, híjole, entonces, ¿de qué está detenida nuestra democracia? ¿No? Y entonces, claro que pues cualquier cosa que llegue a pasarle, ¿no?, dentro del proceso, pues va a ser gravísimo. Es como el caso de Michoacán. Todo el mundo sabe que intervino el crimen organizado, pero no se dieron los elementos en el expediente para anular el proceso. Oye, y esto no significa que va a dañar la democracia, no significa que las personas tengan miedo para salir a votar, es que eso no debiera de pasar. Es que dicen, es que no está acreditado que hayan sido en todas las casillas. O sea, es que no puede ser ni en 2, ni en 3, ni en 4, porque al rato vas a decir, claro, pues mira, Eladio, fíjate que de las 50 casillas que se robaron y quemaron, pues también quemaron a 3 funcionarios de casilla. Ay, que son poquitos, o sea, 3 contra 17,000, ¿no? Funcionarios. O sea, no es relevante, ¿no? En términos de números,
pero ¿cómo no va a ser relevante si se trata que los mataron, los lincharon, los secuestraron? Y eso no puede darse en un solo caso. Pero nosotros tenemos esta idea previa al 2011 de comparar qué tanto es tantito, qué tanto es poquito o qué tanto es muchito. Y así, evidentemente, tenemos un déficit argumentativo y de interpretación jurídica. Adelante, Juan Ignacio, por favor. Sí, perdón. A ver, dos cosas. La Sí. primera, me parece que sería un escándalo que en México, que se demostrara que alguien puede entrar a los servidores del Instituto Electoral, ¿no? Creo que ahí sí sería un escándalo. No sé si alcanzaría para convalidar un fraude, porque están las actas que se tienen en casillas, pero sí creo que tendremos que poner atención ahora que se avanza hacia la digitalización de la democracia, ¿no? Y del voto electrónico y todo eso. Me parece que ahí habría que tener cuidado. Y eso tendría que ir en concordancia con que la ley electoral, pues, la ley de medios, tiene una deuda pendiente con respecto a las pruebas periciales. Parece que ahí sí había una deuda pendiente que tendría que analizarse, ¿no? Creo que son esas dos cosas que tengo que comentar respecto del comentario que utilizó, ejemplificando el caso de Bolivia, ¿no? Claro. Mira, Digo, lo digo por lo siguiente, digo, si en más de 100,000 casillas hubiera que hay 500 actas alteradas, si bien es cierto, a lo mejor podrían decir son pocas para considerar la nulidad de la elección, el impacto mediático que tendría en el sistema electoral me parecería suficiente como para poder abordar la desconfianza y la nulidad por ese sentido, ¿no? Porque ya no habría certeza. Dice, si pudieran alterar 500, ¿quién no nos asegura que pudieran alterar más, no? O que en una elección municipal de uno de esos municipios importantes y sumamente disputados, donde la gente es el primer contacto que tiene con la autoridad, pudiera suceder esto, ¿no? Creo que ahí sí son las cosas que deberían debatirse. Claro, Juan Ignacio. Y sobre todo, fíjate, imagínate que tienes una resolución donde te dice que 500 actas no son suficientes, ¿no? Entonces, ¿cuántas sí serán suficientes? Es que constituye el 7%, ¿ok? ¿Y cuántas necesitas más? El 8, el 9, el 10, el 15, el 20, ¿no? Entonces, cuando trabajas con números, lo único que vas a provocar es que el que quiere dañar la democracia, las siguientes elecciones no van a ser 50 o 500, van a ser 1,000, porque además no vas a conseguir las pruebas, porque además los 4 días no van a ser suficientes, porque está este déficit del sistema probatorio y por otras tantas cosas más, pues claro, sigamos violando la ley. ¿Y qué te parece que el próximo año ya no solamente vamos a robar, vamos a quemar, ahora vamos a amenazar a las personas con el crimen organizado? Desde ahorita, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, cuando llevamos a cabo un análisis del contexto de la evolución legislativa y nos damos cuenta en realidad que hay algunos detalles, ¿no? Que lo que han buscado es no propiciar un fortalecimiento de la democracia, tal vez estemos justamente frente a ello en este momento. ¿Cuál será la razón por la que no se permitiera, desde hace tiempo, Eladio, la razón que no se permitiera que las personas hagan precampañas? Claro, para no romper el principio de equidad en la contienda. ¿Y eso para quiénes? Pues para los servidores públicos, ¿para quiénes? Para los candidatos, por ejemplo, que están en un partido político, que esos deben de tener un trato y una salida igual, pero la ciudadanía que quiere que el partido se voltee a verla, claro que, o sea, yo no tengo el acceso que tienen en radio, televisión, los servidores públicos. Tendría yo que empezar a hacer mi campaña, ¿desde qué tiempo? Pues desde 2, 3 años antes, para ser un ciudadano que tenga posibilidades de competir frente a los partidos políticos. Y claro, si la ley me lo prohíbe, significa que me va a dejar competir, ¿no? Según ellos, en igualdad de circunstancias cuando somos desiguales. Y eso rompe el principio de equidad en la contienda. Entonces, tal vez lo que está mal, Eladio, son la construcción de nuestras normas. Porque la libertad de expresión solamente se debe regular con más libertad de expresión. Y entonces, ¿por qué no podríamos abrir para que todos, pues que todos hagan la campaña que quieran hacer? Ojo, pero si eres servidor público, donde te cache el INE que estás utilizando recursos
donde te cachen que te están financiando, donde no haya claridad de tus espectaculares y bardas. O que está en horario laboral. Caminando, o sea, y entonces ya vas a tener a cuates que van a irse con mucho cuidado para hacer este tipo de promociones. ¿Sabes qué? Mejor me aguanto y hasta que no salga la convocatoria de mi partido, le meto, porque si no, el INE sí me baja y el tribunal también me baja. Y realmente hay una verdadera fiscalización, porque otra cosa que se le recrimina a la autoridad es el daño que se ha provocado a la democracia. Dice, ay, lo resolveremos poco a poco, dice ahí la presidenta de las quejas, ¿no? En la comisión dice, ahí vamos, será el tribunal que lo determine. ¿Y el daño que ya se provocó? ¿Cómo vas a resarcir el daño que ya has provocado desde hace 6, 7 meses inundando de espectaculares el país? Si yo quiero ser candidato independiente, Rubén Becerra, con que el partido les dé recursos, con que les dé los accesos, ¿en qué momento voy a competir con ellos? O sea, si no puedes competir. ¿Por qué no puedo competir? Porque el sistema no es equitativo, porque el sistema me debería de permitir a mí arrancar mi difusión para que cuando yo llegue al punto, más o menos tengamos las mismas condiciones de participación y posibilidades de éxito que un partido político. Entonces, tal vez lo que está mal es el diseño normativo, por lo que se ha buscado es limitar a otras personas, a otros grupos, a otros entes, justamente de poder competir por el poder público. Y entonces, no es que estén mal ellos, tal vez lo que está mal son las leyes. En fin, pues hasta aquí mi participación de este día. Los dejo porque voy hacia el aeropuerto de volada, voy hacia Guanajuato a dar una conferencia para el día de mañana. Así que, pues bueno, ya me conocen, me tienen en las redes sociales como @Rubén Becerra, RB de Victoria en Twitter. Y bueno, ya también mi correo electrónico y cualquier cosa aquí con la Escuela Judicial. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les deseo que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, maestro. Que tenga excelente tarde. Excelente tarde. Gracias. Gracias, nos vemos.